Ya ver. A ver, listo. Primero. La B. A ver. Ah, muy bien, hijo. Correcto. Si en la lectura como parte de las sugerencias para sobrellevar, digamos, el estrés, incluyen, dice, el especialista sugirió tomarse descansos y limitar ver noticias solo un par de veces al día y desconectarse de las pantallas del teléfono, televisión y computadoras por un tiempo, porque justamente por ahí es que se enteran de todo lo mal que está la pandemia y tal. Entonces, si un joven presenta un grado de estrés, entonces lo que se le recomendaría es justamente seguir esto que me están planteando, que se desconecte de las noticias y se aleje de los aparatos tecnológicos. Y a ver, vamos a volver al del cacao. A ver, dice, a ver. Mm, ya, ese es más chiquito. Ya, a ver, dice acá. El, pero antes que nada, ¿qué palabra por ahí quizás me... Paso, ya, paso. A ver, dice. El 3 de abril de 1502, Cristóbal Colón salía una vez más del puerto de Sevilla. Su idea era encontrar un paso marítimo que desde Centroamérica lo llevase al fin a Asia. Era su cuarto viaje al Nuevo Mundo y la ruta tuvo sus dificultades. Un día, en mitad de una tormenta, el navegante y sus hombres se vieron obligados a desembarcar. Al parecer, interceptaron entonces una embarcación maya que llevaba como carga unas almendras, a las que Colón no concedió importancia. Sin saberlo, el almirante había tenido el primer contacto con las semillas del árbol del cacao. Más de 200 años después, Madrid consumía más de 5 toneladas de chocolate al año. Según las crónicas del momento, no había calle en la capital en la que no se vendiese. Esto puede ilustrar que un mal principio no siempre es determinante, ya que el chocolate se obtiene de las almendras que Colón había desechado. No sabemos cuál fue el primer contacto entre los españoles y el chocolate bebido que consumían mayas y aztecas, para quienes este producto era muy importante. Los mayas dejaron escritas las primeras referencias de la historia a su consumo en el denominado Códice de Madrid, conservado en el Museo de América. Por su parte, los aztecas pensaban que las semillas de las que obtenían el chocolate no eran sino la materialización de Quetzalcóatl, dios de la sabiduría. Ya ver, eso es fácil. ¿De qué trata la lectura? ¿De qué me habla el texto? Si hay alguna palabra que no sepan, pregúntenme también. Por ejemplo, ¿qué es Génesis? Arribo.
Duda que tengan, pregunten. De repente no están de acuerdo tampoco con mi respuesta. Ustedes pregunten nomás. Por ejemplo, ¿qué es arribo? ¿O qué intuyen que puede ser arribo? ¿O qué es génesis? De ahí en más, en las 6 todas las palabras son conocidas, pero yo me imagino que arribo y génesis no, quizás no conocen o no los han escuchado. Arribo, por ejemplo, es llegada, la llegada del chocolate al viejo continente. Génesis, en su caso, génesis es como decir origen. El consumo de chocolate en los rituales mayas, ahí no creo que haya dudas. El origen del dios de la sabiduría Quetzalcóatl. Ya ver, ¿cuál será la respuesta? ¿De qué trata esta lectura? ¿De qué me habla la lectura? A ver, la lectura habla más que nada del cacao, ¿cierto? Entonces, el origen del dios de la sabiduría Quetzalcóatl, no. Ahora, ¿se centra la lectura en el consumo del chocolate en los rituales mayas? O sea, desarrolla que los mayas lo utilizaban en sus rituales y tal. Tampoco. Estamos entre las C y las D. A ver. El origen, Génesis es origen, el origen del consumo de chocolate en España, el arribo del chocolate al viejo continente. El viejo continente, como ustedes sabrán, es Europa. Ahora, ¿la lectura trata de cómo llegó el chocolate a Europa? ¿O habla de cómo empezó a consumirse, o del origen del consumo del chocolate en España? ¿Cuál sería? ¿La C o la D? La C. Muy bien. Porque no está hablando en general de Europa, se está centrando más bien en su relación con España, ¿no? Colón y tal. Muy bien. Ahora la 7 dice, según el texto, el primer contacto con el cacao resultó ser muy satisfactorio, se dio en el puerto de Sevilla, resultó irrelevante para Colón, fue trascendente para Cristóbal Colón. Creo que eso está fácil. El primer contacto fue el de Cristóbal Colón, pues, ¿no? Al comienzo de la lectura.
A ver, en el primer contacto fue, ¿dónde estás? Dice, el 3 de abril de 1502, Cristóbal Colón salía una vez más del puerto de Sevilla. Su idea era encontrar un paso marítimo que desde Centroamérica lo llevase al fin a Asia. Era su cuarto viaje al Nuevo Mundo, o sea, acá América, pues, ¿no? Y la ruta tuvo sus dificultades. Un día, en mitad de una tormenta, el navegante y sus hombres, Colón y su gente, se vieron obligados a desembarcar. Al parecer interceptaron entonces una embarcación maya que llevaba como carga unas almendras, en teoría, pues no, a las que Colón no concedió importancia. Sin saberlo, el almirante Colón había tenido el primer contacto con las semillas del árbol del cacao. Ahora, según el texto entonces, ¿cómo fue este primer encuentro, contacto con el cacao? Ahí dice. Resultó irrelevante para Colón. Claro, porque a Colón le dio igual, a Colón no le dio importancia, a Colón no le interesaba. No fue satisfactorio porque si hubiera sido satisfactorio habría sido algo alegre, ameno para ambas partes. Se dio en el puerto de Sevilla, no, porque Sevilla está en España y por lo visto fue pues en Centroamérica, ¿no? Fue trascendente, no, porque más bien a Colón no le importó, no, dice acá, no concedió importancia, entonces resultó irrelevante para Colón. Ahora en el texto se afirma que, a ver, Colón siempre amó el chocolate, el cacao es originario de España, los mayas consumían chocolate, existe documentación de la llegada del chocolate a España. ¿Podría yo afirmar que Colón siempre amó el chocolate? O sea, a partir de lo que acabamos de ver. O sea, siempre amó el chocolate. Le encantó desde el momento uno. Ya me miren. Dice acá. Para 1502, Colón salía del puerto de Sevilla, o sea, salía de España. La idea era ir por un camino, rumbo desde Centroamérica para que llegue a Asia. Era su cuarto viaje al Nuevo Mundo, o sea, por acá, este lado del mundo, pues América. Y la ruta tuvo sus dificultades. La cuestión es que un día, una de las dificultades, entiendo, es la tormenta esta. Él y sus hombres tuvieron que desembarcar por culpa de la tormenta. Tuvieron que hacer una parada. Al parecer, interceptaron entonces, en ese momento que estaban desembarcando, una embarcación maya que llevaba como carga unas almendras a las que Colón no concedió importancia. Estos mayas con los que se cruzaron estaban llevando las semillas del árbol del cacao. Él las llama almendras, porque parecen almendras. Sin saberlo, y Colón no le dio importancia, pero y Colón tampoco sabía en ese momento que ese era el primer contacto que había tenido España con pues el árbol del cacao, las semillas del árbol del cacao. Cuestión, 200 años después, si bien Colón en su momento no le dio importancia, Madrid, España, consumía más de 5 toneladas de chocolate al año. 5 toneladas.
Dice, según las crónicas del momento, o sea, quienes reportan este fenómeno, reportaban en ese entonces, no había calle en la capital en la que no se vendiese. O sea, era tan popular que por todos lados lo vendían. Esto puede ilustrar, este es un ejemplo de que un mal principio no siempre es determinante, ya que el chocolate se obtiene de las almendras que Colón había desechado. O sea, empezaron mal porque Colón despreció estas almendras, pero al final terminó haciéndose extremadamente popular en España. Ahora dice, no sabemos cuál fue el primer contacto entre los españoles y el chocolate bebido que consumían mayas y aztecas, para quienes este producto era muy importante. O sea, no solo lo consumían por lo visto los mayas, también los aztecas, y lo consumían como bebida. Los mayas dejaron escritas las primeras referencias de la historia a su consumo en el denominado Códice de Madrid, conservado en el Museo de América. O sea, por lo visto los primeros consumidores eran los mayas. Por su parte, los aztecas pensaban que las semillas de las que obtienen el chocolate no eran sino la materialización de Quetzalcóatl. O sea, le daban un sentido más religioso a los aztecas. Una materialización, dice, de su dios. Y ahora, tomando eso en consideración, dice, Colón, yo puedo afirmar que Colón siempre amó el chocolate. Yo puedo afirmar que el cacao es originario, nació en España. Yo puedo afirmar que los mayas consumían chocolate. Puedo afirmar que existen documentos, existen hechos así como tal de la llegada del chocolate a España. A ver, ¿cuál será? A ver, si me dicen que... Si dicen que Colón en un primer momento no le dio importancia, incluso lo respondimos arriba. Si me dicen que para Colón fue irrelevante el cacao, yo podría afirmar que siempre amó el chocolate. Si en el texto me han dicho que Colón en un primer momento no le dio importancia a estas almendras, estas semillas de cacao, yo podría decir entonces que Colón siempre amó el chocolate. No, no siempre. En un primer momento no le dio importancia. Luego, el cacao, eso es atrevido. El cacao es originario de España. Tampoco, porque en el texto me están diciendo que el primer contacto viene de su encuentro con los mayas. Entonces no hay forma de aseverar, afirmar que el chocolate sea de España. Ahora, los mayas consumían chocolate, esto sí es totalmente cierto. De hecho, acá lo dicen. El primer contacto debido con mayas y aztecas lo consumían. Mayas y aztecas. Y aparte los que estaban transportando justamente estas semillitas eran los mayas. Y ahora, para desmentirla, ¿existe documentación de la llegada del chocolate a España? De hecho, dicen que no. No sabemos cuál fue el primer contacto entre el chocolate bebido. Consumían mayas y aztecas. Entonces, no hay una documentación. La de es mentira. No existe una documentación como tal. Entonces, aquí sería verdad. Lo que sí se afirma en el texto es que los mayas consumían chocolate. Ahora, a ver, en el texto, el vocablo paso, es sinónimo de paso. Acceso, señal, transporte y ruta. A ver, acá dice paso. Dice, el 3 de abril de 1502, Cristóbal Colón salía una vez más del puerto de Sevilla.
Su idea era encontrar un paso marítimo que desde Centroamérica lo llevase al fin a Asia. Encontrar un paso marítimo que desde Centroamérica lo llevase a Asia. Y ahora, habiendo dicho eso, lo voy a resaltar. Un paso marítimo que desde Centroamérica lo llevase a Asia. Ahora, ¿con qué palabra podría yo reemplazar paso? ¿Acceso? ¿Señal? ¿Transporte? ¿Ruta? ¿Cuál sería mejor? Yo diría ruta. ¿Cuál? La alternativa de ruta. A ver si dice. Su idea era encontrar un paso marítimo que desde Centroamérica lo llevase al fin a Asia. Creo que hay una parte que sería bueno incluir. Podrá ser sinónimo de transporte, señal, acceso o ruta. ¿Con cuál yo lo podría reemplazar? Podría ser con ruta. Muy bien, con ruta. Transporte no puede ser. Transporte no, porque no es que no es un vehículo lo que está buscando. Señal tampoco. Podría ser acceso o ruta, pero es mucho más preciso ruta, porque está hablando de un camino, de una vía. Y a ver, esta que quizá está un poquito más difícil. Del texto se infiere que tanto mayas y aztecas, a ver, adoran al dios de la sabiduría Quetzalcóatl, consumen más de 5 toneladas de chocolate, que no desestiman, desestimar es como decir no dar importancia, no despreciar, no desprecian el valor nutritivo del chocolate, conocían sobre el valor nutritivo del chocolate. Hay una parte en la que habla de mayas y aztecas, que es justamente, o sea, de los mayas ya sabemos, porque lo menciona desde el primer momento, que ellos eran los que estaban llevando las semillas del árbol del cacao. Pero la parte en la que habla de mayas y aztecas es justo esto de acá. No sabemos cuál primer contacto entre los españoles y el chocolate bebido que consumían mayas y aztecas, para quienes este producto era muy importante. Y ahí dice que los mayas dejaron referencias de su consumo en el Códice de Madrid y que los aztecas asociaban al chocolate, al cacao, con su dios Quetzalcóatl. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tomando en cuenta lo que dice ese último párrafo, ¿qué puedo concluir?
Muy bien. No, a ver, adoran al dios Quetzalcóatl es el de los aztecas, nada más. En ningún momento mencionan que los mayas también lo adoren. Los que consumen 5 toneladas, o los que consumían 5 toneladas, eran los españoles ya, los madrileños. No desestiman el valor nutritivo, pero si en la lectura dice que le dan era un producto muy importante, muy bien, sería entonces la de conocían sobre el valor nutritivo del chocolate. Ya, este ya lo hicimos. Aquí no quisiera terminar sin hacer uno que tenga gráficos, pero estos ya son un poco más desafiantes. Entonces, vamos a hacer uno que tenga una imagen para empezar, que es justo el del TDAH. A ver, primero lo voy a copiar. A ver. No va a alcanzar. Ya, todas esas son las partes de la lectura. A ver, dice: Sebastián es un niño alegre y feliz, solo que un poco inquieto. Al menos eso era lo que pensaban sus padres, hasta que fue al colegio. Las continuas llamadas de atención de la profesora, sus bajas calificaciones y su dificultad para seguir las instrucciones en el aula eran señales de un problema que se encuentra envuelto en la más encendida polémica. Los psicólogos y terapeutas del comportamiento denominan a este cuadro trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De repente ustedes también han escuchado ya. Refiere a un trastorno neurobiológico crónico que afecta a menores de entre 4 y 17 años. Se caracteriza por la dificultad de estos en mantener la atención voluntaria a diferentes actividades que lo requieren, como las clases de colegio. Aunque en nuestro país no existen estadísticas oficiales, se estima que entre el 3, estima es como decir se calcula que entre el 3 y el 7% de la población escolar sufre algún grado de TDAH, ese trastorno de atención. Las investigaciones revelan que es 4 veces más frecuente en niños que en niñas. Se desconocen las causas. Y que sus primeros síntomas aparecen antes de los 4 años. Sin embargo, la patología, enfermedad, recién se vuelve evidente cuando el pequeño comienza a ir a la escuela. O sea, uno lo puede desarrollar, lo puede tener, o los síntomas se notan cuando uno es muy chiquitito, 4 años, pero recién se notan cuando se va al colegio, donde se tiene que seguir una serie de normas. La doctora Miriam Velarde del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas recalca la importancia de un diagnóstico clínico precoz y un abordaje interdisciplinario, o sea, entre varias disciplinas. No solo se necesita la intervención de un neurólogo, sino también la de un psiquiatra y la de un psicólogo para evaluar sus niveles de lenguaje, aprendizaje, psicomotricidad, sensoriomotricidad y conductas sociales. Además, es indispensable la colaboración del profesor para identificar las reacciones del menor ante ciertos estímulos. O sea, para abordar esta problemática, digamos, o este tema, no basta con una sola disciplina, o sea, no basta con trabajar con el psicólogo. Tienen que trabajar el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo e incluso también el profesor. Arturo Ruiz Paredes, psicólogo clínico del Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje, advierte que este trastorno no tiene cura, pero que con un buen tratamiento personalizado, o sea, dirigido a
cada niño, aplicado desde muy temprana edad, el paciente puede evitar limitaciones en su rendimiento escolar, en su percepción de sí mismo y desarrollo social. Antes se pensaba que los pequeños con TDAH no eran muy inteligentes. Claro, por lo mismo que no prestaban atención, la gente asumía, como no puede prestar atención, no es inteligente. Hoy se ha comprobado que muchas veces tienen el coeficiente intelectual más alto que otros niños. Muchas veces tienen un coeficiente intelectual más alto que otros niños de su edad y pueden convertirse en profesionales brillantes. Solo es cuestión de motivarlos, afirma el experto. Antes se pensaba entonces que estos niños que tienen TDAH pues no eran tan inteligentes, pero resulta que muchas veces más bien es al revés. Son más inteligentes que otros niños de su edad y pueden llegar a ser profesionales brillantes, pero hay que saber motivarlos, hay que saber trabajar con ellos. Ya listo. Ahora a ver, el tema central del texto, ¿en qué se está enfocando el texto? Tenemos los menores de edad afectados por el TDAH en nuestro país, las soluciones al problema del TDAH en los escolares, las investigaciones sobre los escolares con algún grado de TDAH, la mayor incidencia del denominado TDAH en niños que en niñas. ¿Qué es lo que desarrolla? ¿Qué es lo que plantea el texto? A ver. Ahora, vamos a suponer, si fuera esa la respuesta, la mayor incidencia del denominado TDAH en niños que en niñas, el texto se encargaría de desarrollar cómo es que hay una mayor cantidad de niños que desarrollan el TDAH en contraste con las niñas. ¿Es así? O sea, el texto se enfoca en mostrar cómo es que hay más niños que tienen TDAH en comparación con las niñas. Siempre que busquemos el tema central, lo que vamos a hacer o por lo que vamos a partir es preguntarnos de qué habla la lectura. Eso ya lo sabemos. Sabemos que habla del TDAH, ¿cierto? Ya. Primero que nada habla del TDAH. Ahora, ¿en función de quién? De, para empezar, los niños. Los niños e incluso los muchachos, porque también habla de que pueden llegar a ser profesionales brillantes, niños, los chicos que van al colegio. Ya. Ahora, ¿lo habla en general o en dentro de qué realidad? Eh, no habla, por ejemplo, de los niños de Europa, ¿no? Habla entiendo que habla del Perú, porque por acá, ¿dónde está? Ah, 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 por acá había una mención a nuestro país. Ah, por acá dice nuestro país. Ahora, si el texto se enfocara en, a ver, la D como que ya la estamos descartando, porque no es eso lo que como que quiere desarrollar. Ahora la C dice, las investigaciones sobre los escolares con algún grado de TDAH. Si fuera la C, me hablaría de puros casos de escolares y no habla exclusivamente de escolares, habla de incluso de niños, cómo manifiestan síntomas antes de que entren al colegio, pero que esos síntomas se hacen más obvios una vez que entran al colegio. Entonces, no podríamos limitarlo a escolares. También habla de niños eh, que no han ingresado al colegio todavía. Las soluciones al problema del TDAH en los escolares. Desarrolla las soluciones, el texto, eso es lo que quiere enfocarse. Cómo solucionar el problema del TDAH. O sea, qué se puede hacer con los niños escolares. Y luego tenemos la A también, los menores de edad afectados por el TDAH en nuestro país. ¿Cuál sería mejor, la A o la B?
¿Se encarga de desarrollar las soluciones o nos habla de cómo se manifiesta el TDAH? Ajá, muy bien. El texto, si bien menciona que cómo se tiene que trabajar este problema, no amplía demasiado en las soluciones. Más bien parece un texto de introducción al problema, cómo se manifiesta, desde qué edad, y ahí recién entra lo de qué se podría hacer con estos niños. Si el tema fuera las soluciones al problema del TDAH en los escolares, me enumeraría qué es lo que se tiene que hacer como tal, mucho más ampliamente. Ahora, antes que nada, antes que me gane la hora, dice acá, de la imagen podemos colegir. Yo hace rato les comenté que colegir, para que no les sorprenda la palabra, colegir es lo mismo que inferir. Si te preguntan qué se puede colegir de este texto, de esta lectura, eh, ¿qué se puede inferir? Ahora, la imagen es esta. Por lo visto hay una niña que está mirando una mosca que está volando por ahí y el profesor le pregunta, ¿me escuchas? Pero pues ella está con la mente en la mosca. Ahora, mientras que los otros, uno está desconcertado por lo que hace la niña, la otra parece estar molesta y hay un signo de interrogación, entiendo, porque o por una parte están desconcertados o por otra porque quieren hacerle preguntas al profesor. Pero él está enfocado en esta niña que está distraída. Ahora, de la imagen podemos colegir, podemos inferir que el aula en la que interactúa un niño, en este caso niña, ¿no? En la imagen, con TDAH puede ser considerada un contexto diverso, variado. ¿Por qué? Las actitudes de sus compañeros, sus reacciones y el propio potencial cognitivo, o sea, cognitivo tiene que ver con los conocimientos del niño, son divergentes, divergentes diverso, diferente, y ameritan, merecen una atención diferenciada. Posiblemente el profesor posee métodos de enseñanza poco persuasivos, poco convincentes, para involucrar a este niño en actividades que son de su interés. Los compañeros de clase no se han percatado de la presencia de la mosca. El profesor carece de la firmeza para atender este tipo de trastornos. ¿Cuál sería? Acá sería la A.